de momento lo que nos planteamos es, nos ponen de frente o la, ¿verdad? La criminalización de la ciudadanía o su patologización. Y ahí es que, ¿verdad? Entonces nos emplazan a los psicólogos pidiéndonos asistencia. Así que voy entonces a continuar pues, con los retos que esto implica para nosotros, y no sé si pude presentar el cuadro, ¿verdad? Que quería, que era por lo menos una idea de, ¿verdad?, los trasfondos de nuestros contextos, cómo se viven estos nuestros contextos sociales y qué implicaciones tiene esto para los psicólogos. A mí me parece que muchos países a través del planeta sí se están instalados en una cultura del miedo. En la medida que los trabajos de las personas están frágiles, en la medida que se obliga a la gente a migrar, ese sentido de inestabilidad, esa manera como diría que entonces se provocan situaciones para entonces criminalizar, ¿verdad?, cualquier acto, ¿verdad?, de protesta, son una amenaza terrible, brutal a lo que es la democracia, que tanto nosotros apreciamos y nos ha costado conquistar. Y en muchos países el ejercicio democrático de la participación y la expresión ha costado muchas lágrimas, sudor y sangre. Un gran reto que tenemos es nosotros entender cuáles son las consecuencias políticas y cómo desde la situación de estos tiempos y cómo, si nosotros tenemos esperanza en la participación ciudadana, tenemos que repensar porque la misma se está violentada y se ve altamente amenazada. Tenemos que entender todos estos discursos coercitivos, tanto del Estado, del capital y de la propia ciudadanía, que también va desarrollando sus propios discursos coercitivos. Tenemos que entender la nueva cultura. Yo creo que todavía no se está articulando, conformando una nueva cultura, una nueva era. No sé qué nombre se le va a poner. Estos son los discursos, ¿verdad?, la globalización y neoliberal que se van constituyendo como explicación hegemónica y dirección hegemónica del nuevo ordenamiento, orden social. Y eso es que todavía, yo creo que todavía no lo entendemos a cabalidad. Yo creo que hay que ser modesto y reconocer que todavía no lo entendemos, porque estamos en proceso, estamos viviendo un momento de transición. Tenemos que asumir una lectura crítica y hablar de lo que no se suele hablar, de estas lecturas críticas que de alguna manera yo traté de comunicar. Es fácil caer en la tentación de la criminalización y patologización porque es nuestro papel tradicional y porque vivimos los cambios como una crisis. Y a nosotros pues, nos preparan precisamente para atender esos efectos psicológicos. Pero hay que ir más allá y poner esas como son expresiones de una situación urgente, son expresiones normales en situaciones que son anormales. Hay que asumir la complejidad social para entenderla y transformarla. Esto requiere cruzar las fronteras disciplinarias y geográficas, conformando redes de investigaciones transdisciplinarias e internacionales en un formato de cooperación. Ya de esto lo comunicó la decana Ligia López. Y yo me siento muy complacido con escuchar, ¿verdad?, las iniciativas de la Universidad de Manizales. El discurso de la globalización tal cual responde a una nueva forma más agresiva del capitalismo no tiene que ser así. Lo mismo con el liberalismo. No hay que asumir esto como un futuro inevitable y la solemne verdad. Hay opciones y hay que contribuir a formularlas y respaldar la gestión de resistencia que viene acompañada de una propuesta más justa. Las medidas de desempleo masivo encubren los beneficiarios de dichas medidas. Esto nos referimos que las medidas de desempleo, por otro lado, tienen como resultado que beneficia a las corporaciones porque entonces se empieza a desreglamentar
y los derechos adquiridos trabajadores van eliminando, creando pues trabajadores dispuestos a trabajar en condiciones que no les favorecen. Hay que democratizar el conocimiento para el beneficio de la ciudadanía y no meramente pensando en los políticos. Se tiende a compartir nuestra ciencia con los políticos que no necesariamente hacen buen uso de ello, les interesa, y sí a nuestra ciudadanía, que son los que al fin y al postre deben articular las propuestas. Yo creo en las propuestas comunitarias y me parece que de ahí han surgido unas propuestas de trabajo de economía solidaria y desarrollo sustentable que debemos apoyar, y un gran escenario para los psicólogos y psicólogas. Y existe toda una movilización de indigenización para rescatar el saber milenario, no saquear ese saber como hacen las grandes corporaciones, sino que en la sabiduría milenaria pueden estar muchas respuestas a los problemas que vivimos hoy. Trabajar con los jóvenes para nosotros es importante ampliar los espacios, porque en ellos es que está para mí nuestra esperanza. Y quiero pues cerrar leyendo lo siguiente. La realidad de la globalización con sus discursos y prácticas nos convoca a varios proyectos sociales y la creación de una nueva cultura. Lo puertorriqueño y lo nacional es solo un punto de partida para aportar a estas realidades y trascender las mismas. La realidad cobra sentido desde una perspectiva cultural. Estamos hablando de los asomos y construcción de una nueva cultura con sus discursos, prácticas, símbolos y representaciones. Cultura que se construye socialmente y que tanto se reproduce como provoca perturbaciones y puede transformarse. Visto de esta manera, se hace relevante las lecciones de la psicología. Plantearse cuál es el proyecto social a seguir. Invito a que se sigan construyendo sueños y que se piense en un proyecto social y que lo podemos abordar en términos del texto, subtexto y alternativa. Las formas de relacionarnos y consumir el globalismo se instala como un texto cultural. Como tal, nos definirá lo que es dado y es inevitable, lo hegemónico donde todos debemos estar. Estos subtextos se corren el riesgo de peligro de asumir conservadurismo o miradas reaccionarias por un lado y por otro iniciar las condiciones de un movimiento que articule lo que podría ser alternativo. Los proyectos desde la alternativa son aquellos para reconstruir la sociedad que aún no es. De esta categoría me permito hacer un intento por ser conciso y ubicar la psicología. Como texto se nos propone proyectos de investigación e innovación, crear tecnología psicológica para atender los desarrollos en la producción, así como los entuertos sociales que genera y que hemos llamado el cuarto mundo. Esta psicología tiene aún un gran mercado. Se propone pensar en firmas profesionales a los business firms, en las cuales sobreviven las más competitivas. Como subtexto nos corresponde visualizar el cuarto mundo y resistir las propuestas dadas por sentadas. En esta gestión se generan formas variadas para atenderla. Estas constituyen la crítica que puede proponer alternativas a las tecnologías que mejor se ajusten a los textos. Estas son respuestas que contienen las posibilidades de generar alternativas. Por ejemplo, ya existen propuestas en el área escolar, terapéutico, evaluación y organizacional. Se conforman círculos de estudio de la realidad para proponer reformas y discursos alternativos. Aquí ha habido un proceso más bien de criollizar o ajustar a nuestras naciones, a otros países, esa tecnología psicológica. Pero por otro lado, desde subtexto es importante entender que se están configurando nuevas subjetividades y cuáles son. Por ejemplo, se ha escrito sobre el salto significativo en cuanto a la noción de tiempo y espacio que provoca la globalización. A esos efectos somos capaces de acortar distancias y ocupar varios espacios de modo simultáneo. Saltamos a las idades, como son las virtualidades, interactividades, hipertextualidades y conectividades.
Si es cierto que la actividad configura nuestra cognición, como nos plantea Vygotsky, esas hiperactividades pudieran significar